Mert Ramazan Demir ha dejado a Afra Saracoglu completamente sin aliento con una confesión inesperada. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba esto. Chicos, estoy que no quepo en mí de la emoción y del salseo. Acabo de enterarme de algo que ha sacudido los cimientos de la industria turca y sobre todo, las vidas de Mert y Afra. Se venía a venir algo gordo, pero no tanto. Resulta que en una entrevista que se ha hecho viral en las últimas horas, Mert Ramazan Demir ha soltado una bomba. Y cuando digo bomba, me refiero a una de esas que te explotan en la cara y te dejan temblando. Estaba hablando tranquilamente de su experiencia en el rodaje de Yalan, y de repente ¡zas! Lanzó la declaración que ha dejado a todos, y digo a todos, con la boca abierta. A ver, para ser honestos, siempre se ha rumoreado mucho sobre la relación entre Mert y Afra. Se les veía súper cómplices, una química que traspasaba la pantalla. Y muchos creíamos que lo de ellos era ya un hecho, que estaban juntos y felices. Pero parece que estábamos todos equivocados. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Mert, quizás queriendo aclarar las cosas de una vez por todas, decidió ser súper transparente. Dijo algo así como que nunca ha habido nada romántico entre él y Afra. Ojo. Dijo que son grandes amigos, que se quieren mucho, que se respetan, que son como hermanos incluso, pero que oficialmente nunca han sido pareja. ¡Boom! Imaginen la escena. Afra seguro estaba ahí escuchando, o se enteró justo después. Tener que escuchar eso en público. Tiene que ser durísimo. Yo si fuera ella estaría hecha un lío entre la sorpresa y quién sabe, quizás un poco de decepción. Porque seamos sinceros, la forma en que se miraban, la energía que compartían, era imposible no pensar que había algo más. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar más hype alrededor de la serie, que Mert está jugando con nosotros. Pero yo sospecho que no va por ahí. Creo que después de tanto tiempo con los rumores a cuestas, Mert quería poner punto y final a todo, ser honesto con sus fans y con Afra. A lo mejor se dio cuenta de que esa especulación constante estaba afectando su amistad, o simplemente quería tener la libertad de vivir su vida sin sentirse acosado por la prensa. Lo que sí está claro es que Afra se ha quedado en shock. Se lo han contado y se le han puesto los ojos como platos. Pobre chica, de repente todo lo que creía o lo que se daba por sentado, paf, se desmorona. ¿Y ahora, qué va a pasar entre ellos? ¿Cómo van a seguir trabajando juntos después de una confesión tan reveladora? Yo creo que esto les va a obligar a redefinir su relación. Quizás ahora podrán ser más abiertos con sus vidas personales, sin tener que esconderse ni preocuparse por lo que la gente piense. O a lo mejor, esta confesión abre la puerta a que efectivamente sí haya algo en el futuro. ¿Quién sabe? El salseo es imparable. Lo que sí me da pena es si esto crea tensión en el set. Son un equipo, una familia casi, y una declaración así puede cambiar muchas cosas. Espero de verdad que puedan manejarlo bien y que su amistad siga intacta, porque se les ve muy bien juntos, tanto profesional como, bueno, lo que pensábamos que era personal. Pero volviendo a la verdad, a la confesión de Mert, me parece súper valiente. Ha puesto las cartas sobre la mesa y ha demostrado que a pesar de la presión mediática, sus sentimientos y su amistad son lo más importante. Y eso, señores, se agradece. Pero ahora la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, ¿creéis que Afra se ha tomado bien esta confesión o está destrozada por dentro?